Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a grabar el último vídeo del tema, de la última pregunta de teoría de este tema uno. Se llama mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Seguro que si esto lo estudiasteis el año pasado es lo que más recordáis de este tema, ¿no? El cómo se calculaba el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de varios números. Entonces, bueno, va a haber muchas cosas que van a ser muy familiares y eso ayudará a comprender lo que voy a intentar, no sé, explicar, ¿no? Vamos a hacer como como en los vídeos anteriores. Voy a abrir el documento que podéis encontrar en mi blog, donde está el contenido del tema, el contenido teórico del tema, los apuntes, y sobre los apuntes pues voy comentando, ¿vale? Venga, pues abro el documento, ¿vale? Primero me voy a poner un poquito más pequeño, aquí en este margen. Abrimos el documento y bueno, nos vamos al principio del documento, ¿veis? Aquí lo tenéis, ¿veis? Mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿vale? Bueno, el documento tiene tres partes. Tiene la primera parte, donde nos establecen las definiciones, que son definiciones muy obvias, porque el nombre de estos conceptos ya los definen, ¿no? Tenemos una segunda parte con unas cuantas propiedades que se deducen de manera inmediata de la definición, ¿verdad? ¿Veis? 5 propiedades. Y luego terminamos con un método práctico, porque claro, con las definiciones vamos a poder calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de números pues relativamente manejables. Pero cuando los números sean un poco más complejos en cuanto a sus factorizaciones, sean más grandes, ¿verdad? Pues no va a resultar muy práctico el aplicar la definición. Entonces aquí tenemos un método práctico que también recordáis del año pasado para conseguir tal objetivo, ¿no? Calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de una forma relativamente cómoda. Bueno, digo relativamente cómoda porque también hay números, ya sabéis que podemos plantear números tan grandes como queramos, ¿verdad? Con dificultad para encontrar sus divisores o sus múltiplos. Entonces tampoco esto de las factorizaciones es la panacea, ¿no? Y hay veces donde tenemos que buscar otra alternativa. Y la alternativa viene de muy antiguo, que viene aquí en esta nota, ¿verdad? Dice que hay un algoritmo por ahí, el algoritmo de Euclides, ¿no? Que nos permite calcular el máximo común divisor primero y luego el mínimo común múltiplo sin necesidad de recurrir a las factorizaciones, que es en lo que se basa el método práctico, ¿vale? Bueno, ya solo antes de empezar, recordaros, por si estáis haciendo memoria del curso pasado, que el año pasado, en el curso pasado, al método práctico se le llamó método óptimo, ¿vale? Y al procedimiento que es consecuencia de la definición, se le llamó método artesanal, ¿vale? Entonces, este año vamos a identificarlo de forma distinta. Cuando apliquemos la definición, no le llamaremos método artesanal procedimiento, sino que diremos que estamos aplicando la definición. Y al método óptimo se le llamará método práctico, ¿vale? Bueno, pues pasamos a esta primera parte, la de las definiciones. Ya he dicho antes que era obvio definir tanto un concepto como el otro. Aquí las tenemos, ¿veis? Definición del mínimo común múltiplo de varios números. De varios números. ¿Cómo se define? Pues como el menor de los múltiplos comunes de tales números. Esa definición es muy obvia y muy fácil de entender. Es decir, para acceder al mínimo común múltiplo de varios números, yo tengo que tener el conjunto de los múltiplos, o de algunos múltiplos, o de los primeros múltiplos, perdón, de estos números, y buscar entre los comunes el más pequeño. El más pequeño se encontrará como la primera coincidencia en los distintos conjuntos de múltiplos. Ahora lo veremos con un ejemplo, ¿no? Bien, aquí tenéis también la notación. El mínimo común múltiplo, en vez de escribir todo esto, lo vamos a abreviar con esa notación, MCM, entre paréntesis los números a los que se los calcula, ¿vale? De la misma forma definimos el máximo común divisor. ¿Veis? Ahora será el mayor de los divisores comunes. ¿Cómo se aplicará la definición para calcularlo? Pues tendré que determinar los conjuntos de los divisores de estos números y entre los comunes elegir el más grande, ¿vale? La notación, pues igual, en vez de MCM, MCD. MCD entre paréntesis los números, ¿vale?
Aquí tenemos los ejemplos donde he aplicado la definición. Me planteo primero calcular el mínimo común múltiplo de 20 y de 30. Y como he dicho antes, aquí están los primeros múltiplos de 20. 20, 40, 60, 80, luego vendría el 100, 120, etcétera, ¿no? Y aquí debajo los primeros múltiplos de 30. ¿Veis? Entonces estoy buscando entre los comunes el más pequeño. Bueno, imposible controlar todos los múltiplos comunes porque es evidente que son infinitos, pero el más pequeño sí, el más pequeño tiene que salir al principio, ¿no? El primero que sea común en las dos listas, en los dos conjuntos, ¿verdad? Ese es el que estoy buscando, ¿vale? ¿Veis ahí señalado en rojo? Bien, pues el mínimo común múltiplo de 20 y de 30 será 60. Es fácil aplicar la definición, ¿verdad? ¿Qué haremos con el máximo común divisor? Pues muy parecido, aquí lo tenemos, ¿veis? Me planteo calcular el máximo común divisor también de 20 y de 30. Aquí tenemos que calcular todos los divisores de 20, que eso sí es factible, ¿no? Si el número es pequeño, porque es finito. Todos los divisores de 30, también un número pequeño, y hemos aprendido en el tema a calcular todos sus divisores. En negrita he señalado los comunes, los que coinciden en los dos conjuntos, que son el 1, el 2, el 5 y el 10, ¿vale? Y entre estos, pues he elegido el mayor, ¿vale? Pues el mayor es el 10, pues ya está, ya tengo el resultado, ¿vale? Bueno, fácil, ¿verdad? Definiciones, el mínimo común múltiplo, ¿veis? Definición de máximo común divisor, notación, ¿veis? Así se nota uno, así se nota el otro, y en estos ejemplos, pues aplicación directa de la definición, ¿vale? ¿Veis? Aquí para el mínimo común múltiplo, en la página siguiente para el máximo común divisor. Bien, os voy a comentar ahora las propiedades que yo he considerado interesantes para este curso, ¿no? La primera no es una propiedad, es una definición, y es el concepto, que es interesante, que ya lo vayáis teniendo, de primo relativo. Es decir, yo tomo una pareja de números y voy a establecer cuándo se consideran primos relativos. No tienen que ser primos por separado, ¿verdad? Primos relativos o primos entre sí, ¿no? ¿Cuándo serán primos relativos? Pues la definición es cuando su máximo común divisor sea 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el único divisor común que tendrían uno y otro tendría que ser el 1. ¿Vale? Entonces, cuando en el conjunto de los divisores de uno y de otro solo aparezca el 1 como repetido en los distintos conjuntos, entonces estamos hablando de primos relativos. Es decir, son números que pueden ser compuestos, ¿verdad? Y que pues, sus factores primos pues no coinciden. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo el 9 y el 4, ¿no? El 9 es un número compuesto, pero se forma solo con el 3, el 9 es 3 al cuadrado, solo se utilizan dos 13, ¿verdad?, para formar el 9. El 4 utiliza dos 12, 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces el 9 y el 4 no son primos, por separado son números compuestos, pero cuando los comparamos entre sí son primos relativos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo nos vamos a encontrar primos relativos? Pues nos vamos a encontrar cuando me enfrente a dos números que se hayan formado con factores primos distintos. Es decir, que no tengan un factor primo común, que no tengan, como diría, como una materia prima común, salvo el 1, ¿no? Que el 1 a la fuerza tiene que estar en todo, ¿no? Bien, aquí tenéis la definición matemática con la notación matemática, ¿veis? Dos números son primos relativos y su máximo común divisor es 1. Indico que uno tiene que ser mayor que el otro, ¿no? Porque por la definición que hemos hecho no tiene sentido hablar de primos relativos entre dos números que son iguales, sería un solo número, ¿no? Estaríamos hablando de dos números distintos, ¿no? Y si son distintos, uno tiene que ser mayor que el otro, ¿no? Por eso he hecho aquí, aunque os parezca un poquillo raro, esta consideración, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ya está, un concepto nuevo, pues ya sabemos qué hacer cuando nos pregunten si dos números son primos relativos. Calcular su máximo común divisor y si resulta ser 1, pues entonces es que lo son. Y si es distinto de 1, pues no lo son. ¿Vale? Segunda propiedad. ¿Qué pasa si dos números están emparentados por la relación de divisibilidad? Bueno, ya sabemos de las primeras preguntas del tema que cuando eso ocurra
el mayor será múltiplo del menor y el menor divisor del mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de ambos? Pues ocurre algo muy evidente, muy sencillo y muy inmediato, y es que el mínimo común múltiplo será el mayor de los dos y el máximo común divisor el más pequeño, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque si el más grande es múltiplo del pequeño, estará en los dos conjuntos de múltiplos de uno y otro, y además será el primero, ¿no? O sea, y con el máximo común divisor también es una obviedad, ¿vale? Aquí lo tenéis en connotación matemática. Esta es la propiedad, esto es lo que tenéis que intentar asimilar, ¿vale? Bien. La tercera propiedad es una propiedad muy importante para comprobar que, bueno, que estamos haciendo bien los cálculos, que estamos aplicando bien los procedimientos, ¿verdad?, de cálculo del mínimo común múltiplo, máximo común divisor, y también será importante para esa nota final que ya he comentado del algoritmo de Euclides, ¿no? Que ese algoritmo, o anticipo, que nos va a calcular el máximo común divisor, pero una vez calculado el máximo común divisor, es inmediato calcular el mínimo común múltiplo gracias a esta propiedad, que dice que el producto de dos números tiene que coincidir con el producto del mínimo común múltiplo de ambos por su máximo común divisor, ¿vale? Es decir, que si nos vamos al ejemplo anterior, los números eran 20 y 30, ¿verdad? Si yo multiplico 20 por 30, el resultado es 600, pues también 600 tiene que ser el resultado del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Recordar que, ¿veis?, que el mínimo común múltiplo nos salió 60 y que el máximo común divisor 10. ¿Veis? 60 por 10 también nos da 600. ¿Vale? Bueno, por ahora lo que intuía es que esto va a servir como comprobación, ¿verdad?, como prueba de que el cálculo está bien hecho. Pero hay algo más. Si tratamos esta igualdad como una ecuación, podemos despejar el mínimo común múltiplo en función del máximo común divisor o el máximo común divisor en función del mínimo común múltiplo. ¿Cómo? Mira, si yo quisiera despejar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor lo tendría que pasar al otro miembro, ¿verdad? En este caso al primer miembro, dividiendo. Entonces el mínimo común múltiplo sería A por B, el producto de los números, dividido entre el máximo común divisor de ambos. Vale, pues eso es exactamente lo que dice la propiedad número 4. ¿Lo veis? El producto A por B dividido entre el máximo común divisor. Si hacemos lo mismo para el máximo común divisor, despejamos ahora el máximo común divisor, ¿veis? Pues nos saldrá algo muy parecido, que será igual al producto dividido entre el mínimo común múltiplo, que sería ahora el que habría que pasar al otro miembro en esta ecuación, ¿no?, en esta, ¿verdad?, dividiendo. ¿Y para qué sirven estas dos propiedades? Pues que una vez calculado el mínimo común múltiplo, no tengo que calcular el máximo común divisor, sino que divido simplemente el producto de los números entre lo que me ha salido y ya lo tengo. Por ejemplo, si me voy a 20 y 30, ¿verdad? Una vez que yo he calculado el mínimo común múltiplo, que sale 60, pues el máximo común divisor se podría calcular multiplicando 20 por 30 y el resultado dividiéndolo entre 60. 20 por 30, 600, entre 60, 10. ¿Veis? Y evitaría pues todo este proceso, ¿vale? Bueno, pues esa es la finalidad de estas dos últimas propiedades, ¿vale? ¿Veis? De la 4 y de la 5. Vale, espero que la hayáis comprendido. Vamos a pasar ahora al método práctico. ¿Veis? El método práctico lo tenemos aquí. Primero, aquí justifico el porqué. Pues nada, algunas veces cuesta trabajo encontrar ese primer múltiplo común, o los conjuntos de los divisores son muy grandes y necesito mucho tiempo para calcularlo. Pues entonces hay un procedimiento donde se pueden calcular a partir de las descomposiciones en factores primos, ¿no?, siguiendo estas reglas que tenéis aquí, que son muy fáciles de demostrar. ¿Veis? La primera regla, para el mínimo común múltiplo, nos dice que una vez factorizados los números, que multipliquemos todos los factores elevados al mayor exponente. ¿Veis? Todos los factores elevados al mayor exponente. Y para el máximo común divisor, que multipliquemos solo los factores comunes elevados al menor exponente. Seguro que algunos os acordaréis del método que llamabais el año pasado óptimo, ¿verdad? Aquí hay dos ejemplos donde se aplican estas reglas.
Mínimo común múltiplo de 20 y de 30, ¿veis? Factorizo 20, pues con la tabla, aunque estas factorizaciones ya me las sé de memoria. Ya os dije que cuantas más factorizaciones recordéis, pues mucho mejor, más fluidez habrá en los cálculos, ¿no? Más partido le podréis sacar a los números. Entonces la de 20, pues debéis de recordarla como 2 al cuadrado por 5, ¿no? ¿Veis? Y la de 30 también, 2 por 3 y por 5. ¿Cuáles son los factores a los que se refiere la regla cuando dice aquí todos los factores? Pues los factores a los que se refiere es que hemos utilizado 2, 3, 6 y 5 para formar el 20 y el 30, ¿lo veis? Con sus descomposiciones. Bueno, pues cogemos estos tres, perdón, el 2, el 3 y el 5, y lo elevamos al mayor exponente. Al mayor exponente, ¿con respecto a qué? Pues, fijaros, el 2 tiene exponente 2 para el 20 y exponente 1 para el 30, ¿veis? Aquí tengo exponente 2 en la descomposición de 20 y, sin embargo, aquí para el 30 tiene exponente 1, ¿no? Pues, ¿cuál escogemos de los dos? El mayor, el 1, perdón, el 2. Y para el 3 y para el 5, pues bueno, el 5 tiene exponente 1, 1, pues como solo tengo 1, el mayor será ese 1. ¿Veis? Por eso aquí el 5 se eleva a 1 y el 3 le pasa igual, se eleva a 1. El 3 no está en el 20, está en el 30, pero elevado a 1. ¿Veis? Pues entonces los factores 2, 3 y 5 elevados al mayor exponente con el que aparezca. Bueno, pues hacemos ese cálculo y nos da como al principio de la pregunta, ¿no? Mínimo común múltiplo, pues nos da el mismo resultado, 60, ¿no? 2 al cuadrado por 3 por 5, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Máximo común divisor, ¿veis? Tengo las mismas factorizaciones, la misma descomposición, pero ahora los factores comunes no son 2, 3 y 5, son el 2 y el 5, porque el 3 es un factor del 30, pero no lo es de 20. Sin embargo, el 2 y el 5 sí están, ¿veis?, en las dos descomposiciones. ¿Veis? 2, 5 y aquí un 2 y un 5. Por eso están aquí entre los comunes. ¿Y a qué lo elevamos? Ahora al exponente más pequeño. ¿Veis? Por eso aquí el 2 que estaba elevado a 2 y aquí elevado a 1, ahora hay que elevarlo a 1, que es más, el 1 es más pequeño que el 2. Y el 5 está elevado a 1 en los dos. ¿Veis? Entonces por eso se sigue elevando a 1. Hago mi multiplicación y ya tengo el resultado de una forma distinta a como lo hicimos antes. ¿Recordáis? Aquí un poquito más arriba con las definiciones. ¿Veis? La definición para el máximo común divisor y aquí la definición para el mínimo común múltiplo. Y en este procedimiento es más operativo, más práctico, ¿verdad? Y bueno, para ciertos números, porque ya he dicho antes, recordad la nota, que hay números donde las descomposiciones factoriales no son cómodas, ¿verdad?, para aplicar estas reglas, ¿no? Y una alternativa que se suele utilizar es el llamado algoritmo de Euclides, ¿vale? Ya sabéis que he planteado como trabajo voluntario, ¿verdad?, para que investiguéis en internet, y pues un trabajo sobre Euclides que tiene que incluir este algoritmo aplicado en algunos ejemplos, ¿no? Entonces el que esté interesado en ver cómo se aplica, pues bueno, de realizar este trabajo, este pequeño trabajo de investigación, ¿no? De buscar ahí en la red a ver qué encontráis de Euclides y bueno, y el procedimiento del algoritmo, ¿no? Y cómo se aplica, ¿no? Pues tiene que ver con ciertos restos de divisiones. Bueno, ese es vuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues ya está. Espero que lo hayáis comprendido. Bueno, que haya servido de algo este vídeo. Esto ya cierra el tema 1 y ya he conseguido, pues, bueno, un reto para mí, que es grabar pues todos los vídeos de teoría correspondientes al primer tema del curso, ¿no? Pues ahí los tenéis, podéis acceder a ellos desde el blog, directamente desde el canal de YouTube y nada, ya pues intentad preparar el examen, lo que necesitéis, pues muchas cosas, a lo mejor estos vídeos pueden servir para resolver dudas. En cualquier caso, siempre me tenéis a vuestra disposición. Vale, pues nada, gracias por vuestra atención. Voy a detener la grabación y hasta el próximo vídeo. Adiós.